Tercera aliyá. Génesis capítulo 45, versículo 8 al 18. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino el Eterno, y él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Joseph no echa la culpa de lo sucedido a sus hermanos. Estas palabras vienen de una persona espiritualmente madura. Los inmaduros no ven más allá de la nariz y echan la culpa a su alrededor por las cosas malas que pasan. No entienden que detrás de los sucesos hay leyes espirituales y planes divinos. El que colabora con estos planes será prosperado, como es el caso de Joseph. Joseph quitó la culpa de sus hermanos. De la misma manera, el hijo de Joseph está quitando la culpa de los Yehudim que se arrepienten de haberle entregado a los gentiles. El Eterno tenía un plan con la venta de Yeshua. Fue la salvación del mundo y especialmente de Israel. Notemos en este verso que ahora Joseph es establecido como padre para Faraón. Entonces, ¿quién delegó a quién? Reiteramos que es un juego de palabras que se va a ir clarificando a medida que jugamos con las palabras. Para ello, tenemos que establecer un margen natural y un margen espiritual. Lo natural es que Faraón estaba sobre Joseph en cuanto a su misión de salvamento de la humanidad. Lo espiritual es la posición que recibe Joseph por su sabiduría y unción sobre Faraón para que la propia familia y el trono de Faraón permanecieran con vida. Faraón y Mitzrayim sin Joseph no sobrevivirían. Y Joseph sin Faraón no recibe la posición que necesitaba para tener una autoridad legítima y no usurpada por oportunidad. Algo similar vivieron Johanán el inversor y Yeshua en el momento de su tevilá. Matillá, capítulo 3, versículo 14 y 15. Pero Johanán trataba de impedírselo diciendo: yo debo ser sumergido por ti, ¿y tú vienes a mí? Sin embargo, Yeshua le respondió: permítemelo ahora de esta forma, porque debemos hacer todo para cumplir la Torá. Entonces Johanán se lo permitió. Él me ha puesto por padre de Faraón. Es evidente que Paró, en su sabiduría, entendió que Joseph era el hombre designado por Elohim para salvar de su reino, familia y trono. Espiritualmente, Faraón estaba protegido, así como un diamante gira y decenas de caras permiten ver reflejos de luz diferente. Así la Torá alumbra nuestro entendimiento cuando la escudriñamos con gozo y alegría de corazón. De esto aprendemos lo importante que es no pasar por encima de lo establecido por la Torá. Asimismo, en cuanto a las autoridades delegadas por el Eterno. Bereshit, capítulo 45, versículo 9. Daos prisa y subid a donde mi padre y decidle: así dice tu hijo Joseph: Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores. Un versículo más donde su forma correcta de escritura es: suban a mi padre Jacob y díganle que descienda a mí sin demora. De esta manera se muestra con claridad su implicación espiritual de ariyá, igual subir. Cuando estamos direccionados hacia Israel, las cosas sucederán rápidamente en los últimos tiempos. Vuelvan pronto donde mi Padre. Estas palabras evocan ese momento donde todo israelita, hijo de Jacob, volverá a casa, donde su verdadero padre, Isaías, Yeshayá, capítulo 11, versículo 12. Él levantará bandera para los Goyim, congregará a los perdidos de Israel y juntará a los esparcidos de Yahudá de las 4 esquinas de la tierra. Comenta con respecto a los últimos días y la gran tribulación el doctor Ketriel Blatt.
No es lo mismo la gran tribulación que la ira de Elohim. La gran tribulación será para Jacob. Jeremías, Yirmiyá, capítulo 30, versículo 7. Ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. La gran tribulación será para los que guardamos los mandamientos de Elohim y tenemos el testimonio de Yeshua. Revelación Idgalut, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, Israel, Jacob, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. La gran tribulación es causada por un sistema mundial maligno, dirigido por el hombre de pecado, el antimesías. Segunda de Tesalonicenses, Tesaloniquín Bet, capítulo 2, versículo 3 y 4. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque el día del Eterno no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. La gran tribulación es iniciada en el momento cuando la abominación desoladora sea levantada en el templo en Jerusalén. Daniel, capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 31, capítulo 12, versículo 11. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Y Matillá, capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda. Vemos que el Mashiach está enseñando a los que creen en él, sus discípulos. Ellos verán la abominación desoladora colocada en lugar santo. No hay división en las escrituras entre la congregación que se tradujo como iglesia y los Yehudim que creen en Yeshua. La congregación se compone en primer lugar de yahuditas y también de gentiles regenerados en sus espíritus mediante la unión con la muerte y resurrección del Mashiach. Solo hay una congregación del Eterno y el Mashiach, y esa congregación es la parte espiritual más elevada de Israel, no un pueblo separado. Es decir, no hay división entre Israel y la verdadera iglesia. Los Yehudim que creen son parte de Israel y parte de la congregación, como también los gentiles que creen son parte de la congregación y parte de Israel. Tanto Yehudim como gentiles que son parte de la congregación pasarán la gran tribulación. Esa idea que los gentiles que creen en el Mashiach serán arrebatados al cielo para ser liberados de la gran tribulación y los Yehudim dejados para pasar la gran tribulación está basada en la teología de reemplazo y del antijudaísmo. El momento de levantamiento de la abominación desoladora es el inicio de la gran tribulación. Matillá, capítulo 24, versículo 21 al 22. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría.
pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Según la enseñanza de nuestro gran y único Maestro, los escogidos pasaremos la gran tribulación. No habrá ninguna venida escondida secreta del Mashiach. Matillá capítulo 24, versículo 27. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El tiempo de ira es causado por el Eterno. Es el tiempo de la ira de Dios. La ira es el castigo que vendrá sobre los que no creyeron en el mensaje de salvación y se rebelaron contra la Torá del Eterno y su Mashiach. Segunda de Tesalonicenses, Tesaloniquín Bet, capítulo 2, versículo 11 al 13. Por esto, Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y segunda de Tesalonicenses, Tesaloniquín Bet, capítulo 1 del 6 al 10. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Yeshua sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Yeshua. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque vosotros testimonio han sido creído por vosotros. Los justos pasarán la gran tribulación, pero no padecerán la ira del Eterno. Romanos, Romillín, capítulo 5, versículo 9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Y primera de Tesalonicenses, Tesaloniquín Aleph, capítulo 4, versículo 15 al 17. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en el Mesías se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Cuando el Mashiach venga a la tierra para ejecutar la ira del Eterno, estarán los santos con él. Revelación, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 al 15. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, y las regirá con barra de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Shaddai. En este pasaje se habla de los ejércitos en plural. Está compuesto por ángeles y de hombres que han sido transformados en inmortales por medio del poder de la resurrección. Zacarías, Secariá, capítulo 14, versículo 5.
Judas, Yahudá, capítulo 14, versículo 15. Primera de Tesalonicenses, Tesaloniquín Aleph, capítulo 3, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses, Tesaloniquín Bet, capítulo 1, versículo 7. Está escrito en unos versículos anteriores a este citado texto, Revelación Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8. Y a ella, a la novia, le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Así que parece ser que también los hombres estarán entre los ejércitos celestiales, junto con el Mashiach y los ángeles que van a hacer guerra contra los ejércitos de la coalición multinacional en la última guerra contra Jerusalén antes de la venida del Mashiach. Revelación Idgalut, capítulo 2, versículo 26 al 27. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con barra de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Bereshit, capítulo 45, versículo 14. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Biniamín y lloró, y Biniamín también lloró sobre su cuello. La palabra hebrea que ha sido traducida como cuello aparece en relación con Biniamín en forma plural, cuellos. De esto, los rabinos hacen alusión a los dos templos que estaban en el territorio de Biniamín. El lloro de Joseph sería profético también por ver la destrucción de los dos templos futuros en el territorio de su hermano. El lloro de Biniamín sería profético también en relación al último lugar donde estuvo el tabernáculo, en Shiloh, que pertenece al territorio de Joseph, en la tierra de Efraín. El lloro de Biniamín corresponde también al momento cuando el pueblo yehudí reconozca a Yeshua, según la profecía de Zacarías, Secaryá, capítulo 12. Amén y amén.